Muy buenos días, ingeniera Caterine Marceles, a todos los que están viendo y escuchando este video. Mi nombre es Jason Javier Cárdenas Velázquez, soy estudiante de especialización en seguridad informática y a continuación voy a realizar la sustentación del 40% de la opción de grado, proyecto aplicado eh, que se denomina Política de Seguridad y Privacidad de la Información para la práctica BIOD y MDM en el Hospital San Juan Bautista de Chaparral, Tolima. La agenda que voy a desarrollar es, encontramos la introducción, el problema, la justificación, los objetivos propuestos, el desarrollo de los objetivos, las conclusiones, recomendaciones y la bibliografía destacada. Eh, para hoy en día, para nadie es un secreto, pues que hemos tenido una evolución tecnológica en la última década, perdón, y esta evolución tecnológica ha generado que muchas personas eh, encontremos nuevos métodos para acceder a la información y encontremos nuevos métodos para que esta información también sea de forma disponible. Estos nuevos métodos y esta nueva tecnología que se ha creado para que exista disponibilidad de esta información se denomina tecnologías móviles y adicional a eso en Colombia tenemos una ley TIC que son las tecnologías de la información y las comunicaciones. Esto ya se venía trabajando con la disponibilidad de la información de forma personal. Pero a raíz de las nuevas políticas empresariales en Colombia, como lo fue, o como lo es, perdón, el teletrabajo o el trabajo remoto desde casa o el home office, pues generó que la adquisición de tecnologías de la información se ampliaran mucho más, obligando a la población, en este caso a la población colombiana, pues a realizar unas compras mucho más mayor, perdón, de dispositivos móviles como computadoras portátiles, como teléfonos inteligentes o smartphones, como tabletas, para dar continuidad a los procesos académicos y a los procesos laborales. Eh, Adicional a esto, a esta tendencia de generar y de realizar compras de dispositivos móviles, pues también encontramos las limitaciones financieras que tienen especialmente aquellas empresas que son de orden públicos o que son llamadas empresas públicas. Pues esto permite que los funcionarios y los colaboradores busquen un medio para desarrollar mucho más sus tareas y sus actividades. Es decir, las limitaciones financieras frente al no poder otorgarle los recursos tecnológicos a los funcionarios para que puedan desarrollar sus actividades laborales, generó una nueva práctica, generó una nueva tendencia en Colombia que ya venía evolucionando desde Estados Unidos durante los últimos 10 años. Y esta tendencia o esta práctica se llama trae tu dispositivo o en inglés el término BIOD, Bring Your Own Device. Y esta práctica, desafortunadamente, al ser mal usada por las entidades, pues va a generar riesgos en la seguridad de la información institucional. Y lo que buscamos a través del proyecto aplicado es generar la política de seguridad y privacidad de la información al ejercer esta práctica dentro de las instituciones, especialmente en las instituciones de orden público y específicamente en el Hospital San Juan Bautista de Chaparral. Em, el problema, para hablar del problema, vamos a recurrir a unos pequeños antecedentes. Uno de los antecedentes, pues, es la evolución de las tecnologías de la información y las comunicaciones, que ya la disponibilidad de la información lo tenemos en nuestras manos, por llamarlo de esta forma, a través de estos dispositivos móviles. Pero también, así mismo como ha evolucionado esta tecnología, también nosotros como usuarios hemos generado unas malas prácticas de uso de estas tecnologías de la información y las comunicaciones, generando unos riesgos en la seguridad de la información a través del mal uso de los servicios tecnológicos que tenemos o de no ser precavidos al usarlos. Como la evolución tecnológica de tecnologías de la información evolucionó, los ataques y los ciberataques también ha evolucionado. Un ejemplo de ello es la ingeniería social que ya ha trascendido a esos dispositivos y ya hoy los denominamos o se clasifican
como smishing, phishing o bitching. También que ayudó a que este problema se acrecentara la adquisición masiva de dispositivos móviles de tipo personales durante la pandemia que tuvimos en el año 2020, ya que generó que nosotros como funcionarios realizáramos nuestras tareas desde casa o desde un recinto mucho más controlado en cuestión de personal y de aglomeraciones. Entonces, esto generó de que utilizáramos los dispositivos personales, ya que las limitaciones financieras de los entes públicos pues estaban muy básicas frente a su presupuesto. Entonces, se hizo un consenso y se aprobaba de forma eh, específica que se pudieran utilizar estos elementos. Estos dispositivos móviles hoy en día pues ya se hicieron parte del uso laboral. Las entidades permiten este tipo de práctica, pero al volverse una tendencia se ha dejado de lado la seguridad de la información en la mayoría de los casos. Y al dejar de lado la seguridad de la información en esa mayoría de casos, pues va a existir una existencia en las políticas del uso de estos dispositivos, en las políticas de seguridad y privacidad de la información en el uso de estos dispositivos BIOD. Todo eso me lleva a formular dos preguntas. La primera, dos preguntas tipo problema. ¿De qué manera el uso de estos dispositivos móviles personales de los colaboradores del Hospital San Juan Bautista de Chaparral, Tolima, afectará la seguridad de la información a través de la práctica BOD en la realización de las tareas y procedimientos institucionales? Y la otra es, ¿qué aspectos se mejorarían al implementar una política de seguridad y privacidad de la información para la práctica BOD y MDM en el Hospital San Juan Bautista de Chaparral, Tolima? Entonces, esas son mis dos preguntas, problemas, de acuerdo a los antecedentes ya antes nombrados. ¿Qué me justifica o el por qué voy a realizar este proyecto aplicado? Bueno, los motivos que realmente me llevan a ejercer la aplicación de este proyecto es la de crear un documento que sirva como base de consulta a nivel general a las instituciones de orden público, pero específicamente que directamente, voluntaria o involuntariamente, permiten que esta práctica BOID se dé en sus instituciones. Pero específicamente este proyecto aplicado se realizará al Hospital San Juan Bautista del municipio de Chaparral a través del conocimiento de esta tendencia, el uso y las buenas prácticas que se deben emplear para evitar los riesgos que asocian a estos dispositivos móviles. Es muy importante determinar que al aplicar este proyecto en la mayoría de las entidades públicas no existe una preparación total para generar la mitigación de riesgo frente a las malas prácticas de la administración de la información. No solo a través de estos dispositivos BOD, sino que a través de todos los dominios que encierra un sistema de gestión de seguridad de la información. Sin embargo, como el Hospital San Juan Bautista ha iniciado a través del eje transversal de seguridad de la información de la política de gobierno digital, ya tiene un avance sobre este sistema de gestión de seguridad de la información. Entonces vamos a centrarnos específicamente en las políticas o en el uso racional y seguro de estos dispositivos BioID. Aunque esto no es una tendencia actual a nivel mundial, esto sí se empezó a desarrollar en Colombia de manera informal. Es decir, se permitía a los funcionarios que llevaran sus propios dispositivos para que pudieran acceder a recursos tecnológicos propios de la empresa. Esto generaba ¿qué? ¿O qué genera en estos momentos? Un riesgo en la seguridad de la información al no ser controlados directamente por el área de tecnologías de la información de la entidad. Entonces, esto no garantiza la integridad y no garantiza la seguridad de la información. Podremos tener disponibilidad de la información, pero no garantizaría los otros dos principios como tal. Estas políticas de la información y su administración están aplicadas a los activos de información que se encuentran dentro del inventario de la entidad. Al no vincularse al inventario de la entidad, perderían una administración total sobre todas las reglas y todos los RFCs y todos los tipos de políticas de seguridad que se aplican dentro de la institución.
Para el desarrollo de este proyecto aplicado, vamos a tener un objetivo general y vamos a desarrollar tres objetivos específicos. El objetivo general es diseñar la política de seguridad y privacidad de la información para la práctica BIOD y MDM de los activos que se involucran con el uso de esta práctica en el Hospital San Juan Bautista de Chaparral, Tolima, con el fin de brindar un aseguramiento y tratamiento adecuado de la información. Para cumplir este objetivo general, primero debemos establecer el contexto actual de la práctica BBD y MDM en el Hospital San Juan Bautista y Chaparral, Tolima, mediante la herramienta de análisis estratégico del DOFA, con el fin de analizar la situación interna y externa en el uso de los dispositivos BBD y MDM. También analizar los riesgos de los activos que se involucran con el uso de esta práctica BIOD y MDM en el Hospital San Juan Bautista Chaparral, Tolima, mediante la aplicación de una metodología con el fin de minimizarlos y garantizar el adecuado tratamiento de la información. Y por último, elaborar la política de seguridad y privacidad de la información requerida para la práctica BIOD y MDM a partir de los riesgos identificados con el fin de ejercer la administración de los dispositivos BIOD, estableciendo el adecuado tratamiento de la información y la continuidad de los procesos de la entidad. Para el desarrollo de los objetivos, que es inicialmente establecer el contexto actual y crear o definir la herramienta de análisis estratégico DOFA, entonces hicimos un avance, un análisis dentro de la evolución que ha tenido dentro del componente de planificación del modelo de seguridad y privacidad de la información, que es un instrumento que utiliza la entidad y es suministrado a través de la política de gobierno digital, y es suministrado por Mintic. Entonces, para esto solamente recurrimos al ejercicio de una actividad, que es la documentación del análisis de contexto actual de la práctica BBD y MDM realizado mediante la herramienta DOFA, mediante la herramienta de análisis DOFA. Para eso tuvimos dos productos. El primer producto es el contexto interno y el contexto externo, es decir, conocer efectivamente cómo se maneja, bajo qué se maneja y hacia dónde el Hospital San Juan Bautista de Chaparral, Tolima, eh, hace uso de su información o hace uso del tratamiento de esa información. Y por último, nos generaría entonces la matriz, determinando cuáles son sus debilidades, cuáles son sus oportunidades, cuáles son sus fortalezas y cuáles son sus amenazas. Dentro de la actividad 1, que estuvimos el análisis de contexto, entonces pudimos determinar que dentro del contexto interno existe el personal de interés, existe una infraestructura física, una arquitectura tecnológica, una estructura organizacional. Dentro de su contexto externo, pues existe personal de interés social, ambiente, arquitectura tecnológica externa, una normatividad que regula al Hospital San Juan Bautista por ser pues un ente de orden territorial, y al ser un ente de orden territorial, tiene también unos entes de control que realizan seguimiento y vigilancia a todas sus acciones y específicamente a su parte misional y administrativa. Dentro del contexto interno, entonces, el personal de interés, pues pudimos deducir que se encuentran clasificados dentro del Comité de Seguridad y Privacidad de la Información, que son los funcionarios, los contratistas, los terceros externos, las entidades externas, y aquellos que hacen uso de forma interna de la información. Dentro de su infraestructura física, bueno, primero pues su ubicación. El Hospital San Juan Bautista se encuentra ubicado en Chaparral, Tolima, al suroccidente del departamento, y se encuentra en la calle 11 entre carrera 9 y 10. Esta infraestructura física se divide en servicios o unidades funcionales y áreas administrativas. Cada una de estas áreas administrativas tienen un control de acuerdo a su ejercicio dentro de la seguridad laboral. Entonces cuentan con sus salidas de emergencia, cuentan con sus extintores, y cuentan con su adecuada infraestructura para garantizar los servicios y específicamente el tratamiento de la información.
Dentro de su arquitectura tecnológica podemos deducir que tiene una arquitectura de red. Esta arquitectura de red, dentro del parámetro de su tamaño, es una red LAN. Dentro de su parámetro de topología, pues es una topología física de tipo árbol, y está dentro de su topología lógica, está determinada dentro del protocolo IPv4, pero a corte de 31 de diciembre, de acuerdo a la norma, se encuentra en la transición hacia el protocolo de IPv6. En estos momentos se encuentra finalizando la etapa de publicación a través del proveedor de servicio de Internet. El proveedor de servicio de Internet es Movistar. También encontramos los sistemas de información. Todos los sistemas de información tienen su contrato de mantenimiento, están basados en un LC o una lista de control de acceso. Tiene perfiles y ejercen unos controles de acuerdo a unas políticas que ya se encuentran establecidas para este tipo de acciones. Dentro de su estructura organizacional encontramos el organigrama institucional. El organigrama institucional está basado en la junta directiva, está la gerencia, están sus asesores, y se encuentra bajo tres líneas de jerarquía, que es la parte asistencial o misional, que es la parte de talento humano, y que es la parte de administrativa y financiera y logística. El área de tecnologías de la información se encuentra bajo la línea de el área de la dependencia financiera y logística. Su mapa de proceso, el área de tecnologías de la información, se encuentra dentro de los procesos de apoyo, se denomina gestión de sistemas informáticos, y pues generalmente encontramos dos tipos de macroprocesos: los procesos misionales y los procesos administrativos y de operación. Dentro del contexto externo, podemos encontrar el personal de interés social, el ambiente, la arquitectura tecnológica, la normatividad, los entes de control. El personal de interés social, pues son aquellos acuerdos interinstitucionales como las brigadas de salud, las campañas de salud pública, brigadas de salud de especialistas hacia otros municipios o hacia hospitales de primer nivel, para poder ejercer sus servicios misionales desde la administración de los sistemas de información y la ejecución de los sistemas de información propios de la entidad. Dentro del ambiente, pues tenemos una diversidad térmica que fluctúa por debajo de los 8 grados hasta superiores, una parte superior que son los 24 grados, y todas las entradas de servicios como que se tienen para los dispositivos y las tecnologías de la información, como los rack, los servidores y de comunicaciones, pues están bajo una temperatura de 1200 BTU con aires acondicionados. Su arquitectura tecnológica externa, pues tenemos servicios de radiofrecuencia, tenemos internet, y tenemos servicios en línea a través de la oficina virtual, como lo es el sitio web y unos formularios en línea para realizar una solicitud de servicios. La normatividad, pues tenemos el marco normativo interno, las resoluciones, las circulares, y el marco regulador. Específicamente para este proyecto aplicado, pues vamos a tener el marco regulador de las tecnologías de la información, de administración, de tratamiento y de transparencia de la información. Y por último tendríamos los entes de control. Dentro de estas IAS, como se denominan coloquialmente, pues encontramos la Procuraduría, la Fiscalía, la Superintendencia de Salud, el Ministerio de Salud, en la Secretaría de Salud Departamental, entre otras. El segundo producto de la actividad número 1 tenemos la matriz DOFA. Dentro de las debilidades encontramos que se hace control hacia el uso de dispositivos personales en actividades institucionales, pero no son muy específicas, muy explícitas, no son muy frecuentes. Pues que no existe conceptualización de las soluciones de tecnología de la información y las comunicaciones, que no existe una mayor divulgación y sensibilización de que el Hospital Samuel Bautista cuenta con un sistema de gestión de seguridad de información a personal de interés. Se realizaron unas encuestas y básicamente solamente 64 usuarios contestaron de 357 aproximadamente.
La actualización de la arquitectura de red y de hardware de los activos de información y de las comunicaciones se encuentra en proceso y en avance. Dentro de las oportunidades podemos pues ver que se puede implementar la política de gobierno digital, que se está estableciendo las políticas de seguridad y privacidad de información para la práctica de IMDM de la S y hacia el personal de interés, que hay una comunicación activa y asertiva con entes de control y entidades externas. En estos momentos la Contraloría Departamental está ejerciendo su asesoría y su apoyo hacia el ejercicio de todo lo que es la política de gobierno digital y específicamente entre lo que es la seguridad de la información. Otra oportunidad es las lecciones aprendidas durante el proceso de implantación y referenciación con otras entidades. Las amenazas, pues el no cumplimiento de las políticas de seguridad y privacidad de la información, la actualización del sistema de gestión de seguridad de la información y la política de gobierno digital, pues que no se lleve a cabo, el incumplimiento de los requerimientos de los entes de control y entidades externas, debido a que es información el principal activo de toda empresa, los ataques cibernéticos internos y externos, y las fortalezas, pues que tenemos el talento humano calificado para el desarrollo de esta implementación, la disposición de la dirección o la alta gerencia para la implementación de la política de gobierno digital con su eje transversal de seguridad de la información y los sistemas de información con buenos niveles de seguridad. Para el objetivo específico 2, que es analizar los riesgos de los activos que se involucran dentro de esta práctica, pues se utiliza y utilizar una metodología con el fin de minimizar y garantizar el adecuado tratamiento de la información. Para este objetivo se desarrollaron dos actividades. La primera, que era la elaboración del inventario de dispositivos BioD, estableciendo el tipo responsable, área de aplicación y el tiempo de uso. Se utilizó en una matriz institucional adoptada por parte de adoptada y suministrada adoptada del Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, y una actividad, la construcción de la matriz de riesgo de activos de estos dispositivos. Para la creación del inventario de activos, como le comentaba, se realizó con base a una cartilla o una guía que suministra Mintir dentro de su eje de arquitectura de tecnologías de la información y seguridad de la informática, de la información, perdón. Se divide en varios bloques. Se divide inicialmente la información básica del activo, se le asigna un identificador, se le asigna qué proceso, se le asigna un nombre a ese activo, una descripción, unas observaciones, pues para poder determinar claramente qué tipo de activo es, qué tipo de activo se define específicamente. En este caso pues va a ser un hardware, en dónde se va a encontrar o eh, cómo se determinaría la ubicación de ese activo. Luego, como ese activo es un activo de información y va a ser administración y tratamiento de la información, entonces se debe clasificar de acuerdo a la Ley 1712 del 2014, Transparencia y Accesibilidad de la Información. Entonces se debe clasificar de acuerdo a la protección de esta información frente a su confidencialidad, su integridad, su disponibilidad. Se debe generar una justificación de acuerdo a la valoración que se ha dado, ya sea a su confidencialidad, alto, baja, em, la integridad y la disponibilidad. Frente a la disponibilidad, entonces pues si es información pública de reserva, pública privada o información pública. También se debe determinar su criticidad, es decir, que una vez que los activos de información sean clasificados de acuerdo a su confidencialidad, integridad y disponibilidad, se le debe dar una calificación de criticidad alta, media, baja, en donde alto, si cualquiera de las si dos de las tres clasificaciones que se les dio son altas, se va a clasificar como alta. Se va a clasificar como criticidad medio si si una, perdón, es alta y las otras, o al menos una de las otras dos clasificaciones es media, entonces sería media. Y si los activos de información en los cuales la clasificación de la información en todos sus niveles, confidencialidad, integridad, disponibilidad fue baja, este tipo de criticidad va a ser baja. La propiedad, ¿sí? Como lo que buscamos es
encontrar, administrar y garantizar el uso adecuado de estos dispositivos móviles de uso personales dentro de la institución, pues tenemos el bloque de la propiedad. Entonces vamos a tener quién es el propietario, ya sea se debe terminar el proceso, el responsable, el funcionario y su custodio, en este caso pues que va a ser el responsable. ¿Qué tipo de acceso? Es decir, cuáles son sus credenciales o cuál es su nivel de acceso a los sistemas de información y a esa información que él va a administrar a través de este dispositivo. Y por último, cuáles son su fecha de ingreso y cuál es su fecha de egreso. Esto con respecto al inventario de activos. Para el desarrollo de la actividad 3, actividad 2 del objetivo número 2, pues se desarrolla la metodología institucional. Esta metodología institucional cuenta con la política de administración de riesgo institucional de la ESE, que fue basado en la Dirección de Gestión y Desempeño Institucional del Departamento Administrativo de la Función Pública. Este es su diagrama de ejercicio. Entonces tenemos la política de administración de riesgos, que ya está definida en el hospital, ya está definida a través del área de planeación. Vamos a identificar qué riesgos vamos a determinar nosotros que nos va a generar estos dispositivos que hacen parte de la práctica BUD y que son pues de uso personal, pero en funciones laborales e institucionales. Y por último, valoramos ese tipo de riesgo que se identifica. Dentro de la matriz de riesgo identificamos dos tipos de riesgos. El primer tipo es de tipo de ciberseguridad, y estos son los riesgos que resultan de la combinación de amenazas y vulnerabilidades en el ambiente digital. Dada la naturaleza dinámica, incluye también aspectos relacionados con el entorno físico. Estos riesgos tienen una relación directa con los principios de seguridad de la información, pero específicamente se centrarían en seguridad informática. Dentro de esa categoría tendríamos tres: la pérdida de la confidencialidad, la pérdida de la integridad y la pérdida de la disponibilidad. Cuando hablamos de la pérdida de la confidencialidad, pues, nos indica que cuando la propiedad de la información impide que sea divulgada a individuos, entidades o que se desarrollen procesos no autorizados en él. Cuando hablamos de la pérdida de la integridad, pues es la pérdida de la propiedad de contar con información exacta y completa, o que pudo haber sido eh, manipulada o alterada por personas o por procesos que no son autorizados para eso. Y cuando son pérdida de la disponibilidad, pues que pierde la cualidad o la condición de la información de encontrarse a disposiciones de quienes en su momento deseen o requieren acceder a ella, ya sea un proceso, ya sea un sistema de información o ya sea una persona. El segundo tipo es de seguridad de la información. Pues estos son riesgos que afectan a las personas cuyos datos son tratados y que se concreta en la posible violación de sus derechos, la pérdida de la información necesaria o el daño acusado por la utilización ilícita o fraudulenta de los mismos. Aquí es donde se ejercería específicamente la ley 1581 del 2012, en donde el Hospital San Juan Bautista eh, es responsable a través de la política de tratamiento de datos que generó en el año 2009, a través de las políticas y los objetivos de seguridad de la información que ha venido estableciendo a través de sus sistemas de gestión de seguridad de la información. Entonces, en este caso, pues estaría clasificado este tipo de riesgo en la afectación de la política de tratamiento de la información y en la afectación de el manual de seguridad y privacidad de la de información institucional, que está basado que está, perdón, administrado mediante la Oficina de Tecnología de la Información, que es la Secretaría del Comité de Seguridad de Información Institucional. La valoración, que es el tercer punto, determinamos entonces que la valoración la podemos ejercer a través de la probabilidad en que el riesgo ocurra y su impacto hacia la entidad o hacia el proceso. Entonces vamos a tener un mapa de calor en donde, de acuerdo a su probabilidad, si es muy baja y es muy leve, la vamos a encontrar en un nivel de severidad de riesgo bajo, que si se encuentra bajo, que es una probabilidad del 40%, y se encuentra menor, dentro de una probabilidad de 50 y leve, entonces la vamos a tener entre bajo. Y así sucesivamente, de acuerdo a este mapa de calor,
de acuerdo al ejercicio y la ocurrencia o la probabilidad de que esto ocurra durante los procesos o durante el, el seguimiento realizado a estos riesgos, pues se va a generar una valoración y una clasificación del riesgo inherente y del riesgo residual que se presenta dentro de la matriz institucional. Esta es parte de la matriz institucional. El primer riesgo que detecté, pues se ejerce sobre la pérdida de la confidencialidad, es decir, que es un riesgo de tipo cibernético. Y el control de, ¿por qué se identifica este riesgo? Porque el control de acceso a estos activos se genera bajo los criterios del usuario, no garantiza el uso de contraseñas de acceso, encriptación, eh, seguridad informática y otros. En su mayoría el uso de estos activos es compartido no solamente con el usuario, quien es dueño en este momento de este activo o de su dispositivo, pero contiene información institucional. Pero no solamente él es quien utiliza esa herramienta. Hay otros usuarios que no tienen relaciones contractuales con la entidad y por ende no va a generar una relación directa hacia la seguridad de la información institucional de la cual el usuario, el funcionario debe ejercerla. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias que vamos a tener esta? Bueno, las causas que podría generar este riesgo, la inexistencia de una política de control y acceso de administración de los dispositivos BBD, la instalación de aplicaciones, acceso ilimitado a tráfico web no seguro, no vamos a tener unas políticas RFC, no vamos a tener unas políticas de navegación, no vamos a tener un control de URLs pues que realmente permiten que tengamos un riesgo cibernético. Pues no se encuentra vinculado a la seguridad perimetral y local de la red institucional. Las consecuencias pues vamos a tener legales, la ley 1581 del 2012, la protección de datos personales, la ley 1712 del 2014, pues la ley de transparencia y accesibilidad, en donde podemos determinar como hospital, como área de la salud, pues que tenemos información de reserva, historias clínicas, información contractual, información de reserva. El riesgo inherente, pues la probabilidad es que sea alta, su impacto sea mayor, por ende su valoración de zona de riesgo es alta. Las herramientas pues que se pueden utilizar, que tienen dentro de la institución, pero que se deben utilizar hacia estos tipos de dispositivos son los antivirus, los anti-spam, la seguridad perimetral, la vinculación al dominio, el control de tráfico web, la generación de las copias de seguridad de la información que es administrada por este funcionario desde su dispositivo personal. ¿Qué manuales se tienen actualmente? El manual de seguridad y privacidad de la información, pero el proyecto aplicado busca fortalecer este manual de seguridad y privacidad de la información específicamente hacia la práctica BID. Los procesos de instalación de agentes VPN y configuración de accesos remotos para generar un tipo de seguridad inicial desde este dispositivo hacia la red local y los sistemas de información. El responsable de realizar estas tareas, el área TI, en caso de que se hayan ejercido estos controles existentes sobre este equipo, entonces vamos a tener un riesgo residual eh, que va a ser bajo en su probabilidad, que va a ser menor en su impacto y pues en este momento el nivel de valoración pues va a ser un poco más moderado. Las opciones de manejo, adicionar los dispositivos BIOD a la administración del área de TI, las acciones preventivas, instalación de la seguridad de los dispositivos BIOD, los agentes VPN, los controles de tráfico, los RFC de seguridad perimetral que se tienen contemplado, los anti-spam y el control de correo electrónico. Acciones preventivas, la instalación de la seguridad local y básicamente las opciones de manejo que se deben tener. El tratamiento, escanear, seguimiento, monitorización frecuente a estos tipos de dispositivos que se encuentran fuera de la administración y que deben ser vinculados a través de los activos de información institucionales. El periodo de seguimiento, este periodo de seguimiento debe estar vinculado de acuerdo al plan de servicios tecnológicos institucional, en donde se define a través de un cronograma, generalmente se hace trimestrales y semestralmente este tipo de administración.
El segundo riesgo, la pérdida de la integridad. Pues al no contar con el control de acceso, la información puede estar a disposición de otros usuarios porque no tiene relación contractual con la entidad y esto podría incurrir en un campo de información de estructura. Vamos a tener lo mismo, la inexistencia de las políticas de seguridad, las mismas afectaciones del riesgo anterior, dado que es de ciberseguridad, los mismos riesgos inherentes, alto o mayor, nos va a generar una zona de riesgo alta. Se debe tener el control de acceso a esos sistemas de información institucionales porque es integridad de la información. No podemos permitir que esta información sea alterada sin una debida autorización, ya sea por el usuario o por el proceso que lo requiera. Debe tener un control de acceso de directorios locales a este PC. Nuevamente, el computador no pertenece a la institución, entonces cualquier tipo de usuario o cualquier tipo de persona que no tiene relación contractual o dentro de su contexto interno o externo, pues puede ser utilizado y puede acceder a esa información y pues que no vamos a tener un backup o unas copias de seguridad de este dispositivo. Nuevamente, su riesgo residual al aplicarse en este tipo de controles, pues debe ser bajo, debe ser menor y debe ser moderado. Y las opciones de manejo y las acciones preventivas, las acciones de manejo, pues que se vuelvan parte de la administración del área TI. Las acciones preventivas, que estos equipos se deben unir al dominio institucional con una cuenta de perfil estándar al momento de usar la información institucional, que se debe tener seguridad local de estos dispositivos y toda la seguridad perimetral que requieren. Los tratamientos deben tener control de autenticación o autenticidad mediante los usuarios institucionales que son entregados por el área TI, el escaneo y la monitorización de acuerdo a los periodos de seguimiento que ya se habían establecido. El tercer y último riesgo de tipo de ciberseguridad, que es la disponibilidad, pues al no estar bajo la administración del área de TI, el proceso de copias de seguridad, de recuperación y demás procesos de escaneo y todos los procesos administrativos que se hace institucionalmente en los activos de TI, pues como no se encuentra dentro de la red institucional o de forma física, el acceso a la información se limita a la disposición real y seguridad que tiene el usuario, el funcionario en ese momento. Nuevamente vamos a tener pérdida de, bueno, las causas, la inexistencia de una política de control, los ataques a la seguridad informática a ese dispositivo. Vamos a tener igual una probabilidad del riesgo inherente, vamos a tener una probabilidad alta, vamos a tener un impacto mayor, esto nos genera una zona de riesgo, una valoración de tipo alta. Debe tener las mismas herramientas que generamos con los anteriores riesgos, deben aplicarse a los mismos manuales, guías y procedimientos y a la nueva formulación de las políticas de seguridad que se van a implementar en el tercer objetivo con el desarrollo de este proyecto aplicado. El responsable nuevamente va a ser el área TI. La probabilidad o el riesgo residual, perdón, la probabilidad del riesgo residual tiene que ser baja, debe ser su impacto menor y debe ser un nivel moderado. Eh, pues, ¿bajo qué? Bajo la opción de manejo de que sean nuevamente, perdón, que sean adheridos a la administración de TI de institucional. Nuevamente, las acciones preventivas son las anteriores, el uso del dominio institucional, todas las políticas que se tienen actualmente y que se van a implementar en el nuevo manual de seguridad y privacidad de seguridad de la información. El tratamiento, lo mismo, controles de autenticación, de escaneos, de seguimiento, de monitorización, bajo los mismos periodos y las mismas fechas que se tienen determinadas en el plan. El último riesgo que ya pertenece a la seguridad de la información es la inexistencia de una política de control de acceso a estos dispositivos. Este riesgo es el incumplimiento de la política de tratamiento y administración de la información al no pertenecer nuevamente a la administración de la oficina de TI, pues estamos sujetos a que el usuario tenga que ejercer su propia seguridad de la información, incumpliendo por desconocimiento, incumpliendo por negación, incumpliendo porque no, quien lo está utilizando en su momento no tiene ningún tipo de relación contractual con la entidad. Entonces nos va a generar
este mismo tipo de valoración del riesgo como tal. ¿Qué concluir? Pues que se realiza el análisis de contexto actual en el Hospital San Juan Bautista, se determinan los diferentes entornos y los diferentes actores que interfieren de forma directa o indirecta en el uso, en el tratamiento y en la administración de la información. Pues se evidencia que existe una correlación más directa entre ellos, que se conoce a fondo las formas en que la entidad garantiza la transparencia y accesibilidad a esta información, de la cual la misma entidad es responsable y se transfiere hacia todos sus funcionarios. Que se identifican en la matriz las respectivas debilidades, oportunidades, amenazas y fortalezas con las que la entidad cuenta y que se debe afrontar para que la aplicación de este proyecto o la implementación de la política de seguridad y privacidad de la información para la práctica BioD en el Hospital San Juan Bautista pues sea satisfactoria. Y por último, se realiza el análisis actual del mapa de riesgo de la institución, en donde se evidencia una metodología de evaluación de riesgo que ya está propuesta por cada líder de proceso, que ya está propuesta desde el área de planeación, y que pues esto lo definen los responsables de cada área. Sus respectivas misiones, de la cual se articulan en general las entradas y salidas de las actividades que hacen parte de su misión y que estos riesgos sean más estables y residuales. Se recomienda la realización de la respectiva socialización de las políticas de seguridad y privacidad, información que existen actualmente, al igual que los avances que se han desarrollado en la implementación del sistema de gestión de seguridad de la información adoptado a través del modelo de seguridad y privacidad de la información, que es el instrumento MSPI, a través de MITIR, que una vez se identifiquen y clasifiquen los riesgos que generan la práctica BioID y MDM, se articulen con el mapa de riesgo institucional para que se gestione su evaluación y seguimiento, y que de esta forma se aporte al sistema de gestión de seguridad y privacidad de la información la protección de este activo de la entidad. La bibliografía destacada, pues gracias a Macía Nicolás, a Lanfranco Eina, el uso de dispositivos móviles y BioD, Mazorra Granja, Miguel, implementación de plataformas de seguridad para la aplicación de las políticas unificadas, MENA, el marco de seguridad del NITS, Pacheco Bell y Sebastián, Orlando Piazza, el estudio de análisis de la seguridad en informática móviles, Regina Baena, Méndez, la importancia de las normas y todo lo que tiene que ver con los estándares de calidad de la ISO 27000, seguridad de la información. Y por último, las facultades, la implementación de medidas de seguridad en entornos BioED por parte de Christopher Roleto. Muchas gracias por su atención. Espero haya sido claro. Que tengan un excelente día.